Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la capacitación de terapia, de los fundamentos de la terapia inhalada. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces voy a hablarles, soy la doctora Ani Vidal, médico residente de segundo año de neumología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los fundamentos farmacológicos de la terapia inhalada como parte del curso de telesalud de la universidad. Entonces, para empezar vamos a definir qué es un aerosol. Un aerosol se define como una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas y que es generado por la aplicación de alta energía sobre una fase líquida o sólida. Los dispositivos generadores de los aerosoles pueden ser nebulizadores o pueden ser inhaladores. Los nebulizadores generan aerosoles de partículas líquidas, mientras que los inhaladores generan aerosoles de partículas sólidas. Bueno, además hay que tener en cuenta la dinámica de los aerosoles en la vía aérea. Vamos a hablar en primer lugar del flujo, ¿no? Tenemos aquí la fórmula del número de Reynolds, que es una fórmula que intenta explicar cómo es el flujo de las partículas a través de una vía, ¿no? En este caso, una vía aérea. Entonces, el flujo puede ser laminar o puede ser turbulento. Un flujo laminar se va a dar en una vía aérea donde la resistencia es constante en diferentes puntos y da lugar a una representación lineal en la gráfica de presión-flujo. Se caracteriza porque el número de Reynolds es menor de 2000, mientras que un flujo turbulento va a ser todo lo contrario, ¿no? Las resistencias pueden ser diferentes en diferentes puntos a lo largo del trayecto de la vía aérea y la representación no va a ser lineal en este caso. Ahora, ¿por qué hablamos del flujo de los aerosoles en la vía aérea? Justamente porque hay un flujo ideal, ¿no? En el rango a través del cual eh, nosotros podemos asegurar que la llegada de los aerosoles del medicamento en aerosol va a ser adecuado hacia el lugar de la vía aérea pequeña, que es donde finalmente va a hacer efecto el medicamento. Entonces, el flujo ideal es entre 30 y 60 litros por minuto. Si el flujo fuera menor de 30 litros por minuto, eso va a favorecer la sedimentación de las partículas. Pero si el flujo es mayor de 60 o mayor de 100 litros por minuto, esto va a favorecer la impactación de las partículas. Es decir, si nosotros cuando realizamos terapia inhalada, inspiramos con un flujo importante o a mucha velocidad, estas partículas se van a impactar en la pared posterior de la faringe y no van a llegar hacia los bronquiolos terminales o respiratorios, que es el lugar donde queremos que lleguen. Mientras que si inspiramos o hacemos una inhalación lenta, el flujo va a ser menor de 30 litros por minuto. Esto va a favorecer que se sedimente en el piso de las vías aéreas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la mayor dificultad al momento de utilizar terapia inhalatoria? Va a ser justamente el lograr una coordinación entre el flujo inspiratorio y la emisión del aerosol, ¿no? Hay dispositivos inhalatorios en los cuales va a ser necesario que nosotros hagamos una inspiración profunda para que salga el medicamento y otros donde es independiente nuestra inspiración y la salida del medicamento. Por ejemplo, en el caso de los nebulizadores de tipo JET e inhaladores de cartucho presurizado, los MDI, la energía que se proporciona, la proporciona un gas que está a presión, ¿no? Entonces, la energía de salida del medicamento va a ser porque nosotros activamos la válvula, ¿no? Al momento de presionar y
va a haber una salida de medicamento independiente al flujo inspiratorio que nosotros generemos. Por lo tanto, van a ser independientes y hay que coordinarlos. En el caso de los inhaladores de polvo seco, es el mismo paciente a través de la inspiración, o de la inhalación en este caso, que va a generar la salida del medicamento. Y hay otros nuevos dispositivos, que son dispositivos no convencionales, de tipo MDI, de partículas más homogéneas, de diámetro menor, ultra finos, que van a requerir también coordinación, ¿no?, del flujo inspiratorio del paciente y de la salida del medicamento, pero va a ser mucho más fácil su uso. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los de niebla fina y los de polvo de inhalación, que lo hemos visto aquí, ¿no?, de polvo seco. Los de niebla fina van a ser aerosoles, también tipo MDI, pero como las partículas son ultra finas, se van a emitir a escasa velocidad y el tiempo de exposición va a ser mucho más largo. Ahora, en cuanto al destino de las partículas, ¿cuál creen que va a ser el factor preponderante para saber dónde se va a depositar el medicamento? El factor más importante va a ser justamente el tamaño de las partículas de medicamento, ¿no? Las partículas se van a dividir en pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas si tienen un diámetro menor a 2 micras, medianas si el diámetro es de 2 a 5 micras, y partículas grandes si son mayores de 5 a 10 micras. Entonces, dependiendo del tamaño de cada partícula, este va a condicionar el depósito o un lugar de depósito en la vía aérea. Tenemos aquí que las partículas grandes se van a depositar en el tramo superior. Hablamos de las vías respiratorias superiores, supraglóticas. Las partículas medianas, que son las de menor desviación, dentro de las columnas de flujo laminar, van a llegar hasta los bronquiolos, y las pequeñas van a llegar hasta nivel alveolar, ¿no? Ahora, las partículas, el tamaño puede variar también, no va a quedar fijo desde el ingreso por la boca o por la nariz, por donde ingrese, sino que pueden sufrir algunos cambios de tamaño dependiendo de a qué se exponen. Por ejemplo, aumentan de diámetro por condensación en el interior de la vía aérea, o pueden coalescer, ¿no?, formar agregados, o también pueden disgregarse. Todo esto también va a jugar un papel importante cuando estudiemos el depósito de los medicamentos. Este es un gráfico de un dispositivo de tipo cartucho presurizado. El fármaco, bueno, se va a encontrar disuelto en un propelente dentro de un cartucho metálico. Tenemos la carcasa externa, la válvula dosificadora, el aerosol. El aerosol se produce al exponer justamente el propelente líquido a la presión atmosférica. Y bueno, dentro de estos dispositivos de MDI, que son los más usados, los más comerciales, tenemos dos tipos, ¿no? Los convencionales y los cartuchos presurizados de partícula extrafina. Los convencionales van a tener lo que son los que vemos aquí en el seguro, ¿no?, con salbutamol o bromuro de ipatropio. Tienen fármacos en suspensión y las partículas van a tener un diámetro de 1 a 4 micras. Mientras que los cartuchos presurizados de partícula extrafina van a tener partículas de 1 a 2 micras. La liberación, como ya he mencionado, va a ser más lenta, lo que facilita la coordinación, ¿no?, del paciente. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde vamos a ver cómo es la velocidad, el flujo de salida de los aerosoles en un dispositivo de MDI convencional y un MDI con partículas extrafinas. Entonces, vamos a ver aquí. Justamente el flujo del aerosol convencional se da mayor velocidad en menos tiempo, ¿no? A su vez, otra característica es que justamente estos inhaladores requieren agitación. Entonces, las partículas, ¿no?, van a estar en su propelente, suelen sedimentarse. Entonces, el salbutamol que usamos comúnmente va a requerir agitación, por lo menos 5 o 10 agitadas vigorosas, para que todo este componente sea homogéneo y el aerosol de la dosificación que menciona la manufacturación, ¿no?, en la cajita, ¿no?, de presentación. Si no se agita, la dosis va a ser mucho menor, ¿no? Mientras que en el caso de los cartuchos presurizados de partícula extrafina, vemos aquí, ¿no?, la velocidad va a ser mucho menor y el tiempo durante el cual se expone
al paciente al medicamento va a ser mucho mayor. Y esto va a ayudar, ¿no? Va a dar más tiempo que el paciente pueda coordinar, ¿no? Bien es cierto, en ambos tiene que haber una coordinación del flujo inspiratorio con el disparo que se da a la salida del medicamento, pero al tener más tiempo de exposición con las partículas extrafinas, va a dar una mayor chance para que el paciente pueda coordinar. Bien, en el caso de los inhaladores de niebla fina, son otro tipo de inhaladores, el fármaco se encuentra en disolución en un cartucho y se libera en forma de niebla fina sin necesidad de propelentes, ¿no? Mediante la energía generada por un resorte que lo comprime. ¿Qué medicamentos hay en el mercado que se encuentran en inhalador de niebla fina? Están, por ejemplo, el tiotropio, el olodaterol y otras asociaciones, ¿no? Asociaciones con corticoide inhalado. Entonces, la solución liberada atraviesa un filtro que genera una fina nube de aerosol más lenta y con partículas menores que en el caso de los MDI convencionales. Aunque se trata de un sistema que se activa al accionar el dispositivo, la coordinación con la inspiración del paciente resulta un poco más sencilla, justamente por el mayor tiempo de exposición, al igual que en estos MDI partícula extrafina. ¿Cuáles son las ventajas con este tipo de inhalador? Que hay un reducido impacto orofaringeo, pasando en cantidades muy importantes al tracto respiratorio inferior. Por esta razón, es necesaria una cantidad de principio activo menor que otros dispositivos. Hay más facilidad de coordinación en la administración. No hay que agitar antes de su uso. No utiliza propelentes y presenta un contador de dosis. Y los inhaladores de polvo seco, aquí tenemos, por ejemplo, el tiotropio. Hay marcas bastante conocidas en el mercado. Es una solución a los problemas de coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación, ¿no? A diferencia de los MDI de partícula extrafina, los convencionales o los de niebla fina, el inhalador de polvo seco, de sus siglas en inglés DPI, estos van a eliminar el problema de la coordinación, ya que la salida del medicamento va a depender en realidad del flujo inspiratorio del paciente. Entonces liberan polvo micronizado activado por el flujo inspiratorio, generando dispersiones de tamaño de partículas comprendidas entre 1 a 2 micrómetros, ¿no? Los excipientes sólidos empleados en estas diluciones, en esta dilución del principio activo, no van a llegar a las vías respiratorias inferiores, puesto que son de mayor tamaño, ¿no? De 25 a 50 micros. Las ventajas es que no precisan coordinación, la dosis liberada del fármaco es uniforme, hay un depósito pulmonar superior a los otros sistemas, aproximadamente 25 a 35%. Recordemos que el depósito pulmonar de otros dispositivos de inhalación, como el MDI, es mucho menor, ¿no? Varía entre un 10 a un 20%, algunas revisiones hablan de un 5%. Y bueno, además otra ventaja es que los dispositivos son pequeños, fáciles de manejar y transportar, y no utilizan gases contaminantes e informan de las dosis que quedan disponibles. Entonces, hasta aquí hemos hablado acerca de los fundamentos de la terapia inhalada. Les agradezco su atención. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda. ¿No hay ninguna pregunta, doctores? Bien. Entonces, gracias por su atención y nos encontramos en otra oportunidad.